Estimados amigos, qué gusto saludarles. Mi nombre es Román Calapis y estamos a punto de iniciar un estudio de enseñanza interna, la enseñanza que tiene que ver con nosotros y con lo más adentro, las causas, los orígenes, nuestra esencia. Y eso es lo más importante a saber dentro de un estudio metafísico. Todo esto es para que nosotros podamos expresar nuestra esencia interior. Y eso no tiene nada que ver con la personalidad, con el personaje, con el ser humano, con el individuo que somos. Tiene que ver con algo más. La mayoría de las personas creen que se tienen que diferenciar para hacer o para expresarse, cuando en realidad el ideal o de la esencia es sumarnos a cómo fluye la vida originalmente. Eso es lo que en verdad somos. Nosotros somos soluciones dentro de nosotros. Tenemos dentro de nosotros todo ese gran poder, ese amor, esa paz, esa fe. Esa es la verdadera esencia y es allí donde nos tenemos que plantar y no caer, digámoslo así, en las provocaciones o en las distracciones del exterior, porque allí nunca vamos a encontrar lo que andamos buscando. Mientras nosotros avancemos fieles, digámoslo así, a esa esencia interior, todo va a ir avanzando bien. El error sería, por supuesto, no darnos cuenta de cuando nosotros estamos trabajando desde dentro o cuando es por una distracción desde fuera. Tendríamos que tener la capacidad de discernimiento y esa es pieza fundamental dentro de todo este estudio de enseñanza metafísica. Estamos transmitiendo todo esto a través de los canales del Centro Metafísico y el día de hoy justamente estamos en un curso llamado Sanatana Dharma, la enseñanza eterna, que no se trata de nosotros, se trata de nuestro verdadero ser y lo que va a estar o ha estado antes de nosotros y lo que va a estar y seguirá estando después de que nosotros nos vayamos. Y el día de hoy nuestra actividad se trata de desenvolver esa esencia divina. Eso es lo que se conoce como Sat Chit Ananda. En este caso vamos a estudiar que Sat quiere decir ser, así como lo ven en pantalla. Chit quiere decir conciencia y Ananda quiere decir bienaventuranza. Puntos suspensivos, ¿verdad? Para que me alcance. Entonces, nosotros o nuestra actividad, el objetivo de nuestra vida o el logro de esa esencia divina tiene que ver con lograr la conciencia del ser y vivir en esa bienaventuranza, o es la bienaventuranza que quiere decir bienestar, la buena vida, pues, que da la conciencia del ser, lo cual, por supuesto, hay que entenderlo para poder adentrarnos y vivir de ese modo. Ese es, digámoslo así, en términos fáciles, como Dios quiere que vivamos, de acuerdo a nuestra esencia. Pero para eso, y vamos a hacer uso también de los recursos que tenemos en el imaginario colectivo, que es justamente no adulterarnos. ¿Qué quiere decir no adulterarnos? Pues mantenernos fieles a ese ser. Dice también uno de los mandamientos de las Escrituras: no tendrás otros dioses delante del ser. Digámoslo así, el ser es nuestra verdadera esencia, donde debemos de andar plantados sin que nada nos pueda sacar de esa esencia. Que no te adulteres, que no pensemos que somos otra cosa, no nos imaginemos que somos otra cosa, no nos identifiquemos con otra cosa más que con ese ser. Y ese ser, por supuesto, tiene cuestiones superiores. Es nuestra presencia divina expresada dentro de nuestra alma y de nuestro ser interno, que nosotros vamos a ver que también existe a nivel cósmico y a nivel superior. Si ustedes ven en esta lámina, vamos a ver que hay una característica, hay una llama triple: la llama azul, la llama dorada y la llama rosa. Y luego viene también esta flor de loto, que es azul, dorada y rosa, con incluso 3 pétalos para cada llama. Y luego vamos a ver a nivel del pechito que también hay una llama triple: azul, dorada y rosa. Eso es todo lo que tiene esencia divina
y todo lo que existe tiene una llama triple original. Estamos llevando todo este temario, donde el día de hoy nos corresponde este tema conocido como Sat Chit Ananda. El objetivo de todo este curso es que el participante viva desde la riqueza interior. Y qué interesante, ¿verdad? Así como es adentro, es afuera. Por supuesto, eso nos va a dar el placer de la vida, nos va a dar bienaventuranza, nos va a dar una linda vida, pero solamente si lo vivimos desde adentro. Y es allí donde tendríamos que saber cómo hacer todo eso, y para eso es todo este proceso de estudio. Dice Emmett Fox, la riqueza no se convierte en abundancia hasta que no se le invierte. ¡Qué sabiduría tan grande! La riqueza toda la tenemos dentro, tenemos el poder, el amor, la sabiduría, pero entonces no se va a convertir eso en bienestar, en abundancia, en prosperidad, en la madre Lakshmi y en todo eso que sabemos que es la riqueza y la abundancia y la prosperidad si nos le invertimos. ¿Y qué quiere decir invertir? Utilizar ese poder, ese amor, esa sabiduría con las herramientas y los recursos que tenemos, ¿verdad? Ahora sabemos, de acuerdo con don Rubén Cedeño, que tenemos el cuadrante de causación, que son los pensamientos, los sentimientos, las palabras y las acciones. Entonces, ¿cómo es invertir? Usar los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones cónsonos, ¿verdad? Que vayan trabajando por ese propósito, un día sí, al otro también, al otro también, al otro también, al otro también, y así invertir. Y por supuesto, la abundancia va a venir por añadidura. Eso se va a precipitar a su propio ritmo, en su propio tiempo, con sus propias circunstancias, y vamos a encontrar allí pues toda ese bienestar o esa manifestación divina que nosotros esperamos. Entonces es muy importante tomar esa práctica en serio, porque con base en ello es que está nuestra evolución, y si nosotros tenemos lo divino o lo interno como lo más valioso que tenemos, pues entonces es que nosotros debemos vivir desde allí. Entonces todo lo que más nos impresiona está dentro, todo lo que más queremos está dentro, todo lo que más nos gusta está dentro, y por eso es que estas enseñanzas son en realidad la expresión de eso que llevamos dentro puesto en palabras. Eso es lo que han hecho grandes sabios a través de los tiempos, y eso sigue ocurriendo, y como estudiantes siempre necesitamos esa capacidad de asombro, ¿verdad? Por supuesto, ya les he dicho que aquí el sonrisa y el beso están infiltrados, pero ustedes pueden aplaudir, pueden gozar, pueden disfrutar, pueden gritar, pueden saltar de alegría, pueden hacerlo todo justamente con base en esto. Entonces es buen momento para decir si está todo ok, que vean bien, que escuchen bien. Por favor, déjenmelo saber para poder seguir adelante con esta actividad. Buenísimo, pues ahí está, ¿verdad? Esta riqueza interior son lo que nosotros llamaríamos valores. Los valores en su conjunto son lo que conforman nuestra riqueza, pero esos valores pues hay que invertirlos, hay que utilizarlos. Nosotros tenemos mucho amor para dar, pero quizá no lo estamos dando lo suficiente, ¿verdad? O no lo estamos utilizando, no lo estamos invirtiendo. Hay un cantante muy famoso que me gusta, que dijo que descubrió el amor cuando conoció a su perrito Pug. Y dijo así, con hijos y todo el señor. Y dice, nunca había descubierto que yo tenía tanto amor para dar hasta que tuve este perrito. Y sus hijos se le quedaban viendo así, pero papá, ¿cómo puede ser que digas eso? Bueno, pues uno tiene que descubrir, ¿verdad?, qué es lo que hace que tú manifiestes el amor. La paz, la tienes un montón de paz dentro, pero en realidad tienes que utilizarla. Igual la fe, igual la inteligencia, igual la felicidad, la provisión. Todos nosotros tenemos y estamos llenos de todo eso, y ese es justamente para lo cual sirve el Dharma. El Dharma es el cumplimiento de esa inversión de riqueza. Se trata de la generación de causas con base en esa riqueza que tenemos. Esa riqueza, por supuesto, siempre depende de nosotros manifestar.
no se encuentra afuera, no dependes de nadie más, y es así como vas logrando dominio de ti mismo para ese logro, y eso es de lo que se trata todo este asunto, ¿verdad? Diría Paramahansa Yogananda que un hombre que aprovecha sus oportunidades, las oportunidades que se dan en la vida, pues lo hace bien, pero un hombre que genera oportunidades o genera más oportunidades de las que encuentra, pues eso sería vivir exitosamente. Y todavía hay hombres que generan oportunidades para más personas detrás de sí. Entonces estaríamos hablando pues más allá pues de un legado y una vida con todo su esplendor. Entonces todo lo que es distracción son cosas que se encuentran fuera de nosotros. Todo lo que no depende de ti o todo lo que te preocupa, en realidad te preocupa porque no depende de ti, ¿no? Y allí no hay bienaventuranza, no hay riqueza, en realidad no puedes hacer nada y se trata que eso es una distracción y no nos permite vivir bien. Para todas las distracciones está justamente Ganesha. Ganesha nos ayuda a romper todos los obstáculos, todas las cuestiones que no tienen que ver con nuestra vida superior, que en realidad nos pueden estar retrasando y que nosotros necesitamos pues utilizar. Estas enseñanzas ustedes saben que siempre son por donación amorosa, pero hay un precio que pagar y es el llamado Dharma, es vivir consono con ello. En realidad estas enseñanzas han sido y han estado siempre con el ser humano, han estado ancestralmente, pero no todo el ser humano las conoce. No, por una sencilla razón, porque el ser humano común y corriente no paga el precio por ellas, entonces se pierden por ahí, se les van. Entonces tendríamos que nosotros vivir manifestando esa riqueza y eso es parte de lo que nosotros necesitamos hacer hoy por hoy. Saber, conocer, estudiar, saberlo hacer, saber aplicar todas estas enseñanzas es importante. Toda duda que tengan ustedes sobre cómo aplicar esto que vemos el día de hoy es para que levanten la mano. Para eso se requiere valentía, esfuerzo, se requiere también ser o vivir esa cualidad y esa riqueza interior, invertirla. Hay que saber vivir y eso pues sucede que nosotros sepamos cómo servirle a los demás e irradiarles este Dharma, esta enseñanza, y al final se trata de compartir. Ninguno de nosotros hace algo quedándose con esta enseñanza. Entonces allí tenemos, ¿verdad?, todo este Dharma que requiere de nosotros, pues necesitamos ciertas actitudes. Ya hemos visto algo del ser, ¿verdad?, de cómo es la actitud del ser absoluto, cómo vale la pena vivir sin buscar frutos, vivir en una renuncia, vivir conectados con lo que estamos haciendo, con nuestro Dharma, y justamente eso es lo que nos va a llevar a saber vivir y utilizar también el gran poder que tenemos dentro, que es el uso de los decretos. El Dharma es saber hacer lo correcto en el lugar correcto, con la gente correcta y con la actitud correcta siempre. Y siempre preguntarnos cuál es nuestro Dharma, cuál es nuestra responsabilidad. Allí es donde está este proceso de estudio que estamos llevando a cabo. Actividad tras actividad hemos visto el proceso de manifestación y extinción. Hemos estudiado el verbo sagrado o el sagrado Om, cómo practicar la renuncia, cómo romper la inercia, cómo romper el molde, cómo romper, digámoslo así, o cómo convertirnos en Dios en acción, cómo empezar a actuar y romper toda esa inercia. Y hoy vamos a trabajar sobre la conciencia del Satchitananda. Vamos a trabajar el día de hoy y esta es la pregunta mágica que de una vez se las adelanto. Describa los pasos para afrontar una situación utilizando la Trimurti, los 3 gunas y las enseñanzas del Sanatana Dharma. Todo esto pues lo van a ver que es muy sencillito. Tiene que ver también toda esta enseñanza con 3 maestros. Vamos a trabajar sobre 3 estados de conciencia: el Sat, el Chit y Ananda. Y en este caso les he puesto en pantalla imágenes de grandes manifestadores de esas esencias divinas, digámoslo así, que el éxito sería que nosotros pudiéramos conjuntar estos 3 modos de vivir en uno solo y entenderlos. Por supuesto, grandes maestros. Él es conocido como Ramana Maharshi y es un
maestro que se dedicó a vivir el Sat o el ser. Es muy interesante toda su enseñanza. Esto se estudia dentro de metafísica, dentro de un curso que se llama Conciencia de sí mismo, y ahí lo van a poder estudiar y demás con el tema del profeta del yo soy. Es un tema dado por el profesor Rubén Cedeño también. Entonces, él sería la expresión de esa llama azul o el Sat. En el rayo dorado tenemos al Chit, que sería la conciencia. Y uno de los maestros justamente de Oriente que más ha conocido y más ha trabajado sobre esto es Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, quien trabaja en sus estudios, en sus tratados. Ustedes pueden encontrar sus charlas incluso en YouTube, en ese trabajo de introspección, de discernimiento, de preguntarnos cosas, de vivir en una observación profunda de la vida y reconocer a cada instante pues esa riqueza interior. Y Ananda lo vamos a representar el día de hoy justamente con Paramahansa Yogananda, ¿verdad? Ya ven que allí en su mismo nombre trae esta expresión de bienaventuranza. Todas las imágenes que ustedes van a encontrar de Paramahansa tienen este reflejo de ese bienestar, de esa bienaventuranza, de esa buena vida que tiene que ver justamente también con el rayo rosa que es tan importante desarrollar. En fin, estos tres maestros en su conjunto vamos a comprender por medio de este texto, que justamente es Sanatana Dharma, una obra de Rubén Cedeño, cómo nosotros podemos vivir en esos tres estados de conciencia divina. Ya vimos que Dios, cuando se manifiesta, entonces se expresa como Saguna Brahman, que es una esencia divina. Y es ahí donde sale la primer llama triple, ¿verdad? Azul, dorada y rosa. Sat, Chit y Ananda. También sería Shiva, Vishnu y Brahma. Es una llama triple cósmica que representa al primer Om o Aum, ¿verdad? Que es cómo se expresa esa creación. Y entonces es así como viene Dios a manifestarse en nuestro mundo. Dios manifiesto representa y se estudia justamente por medio de tres aspectos. Dios es luz, y la luz, cuando pasa a través de un cristal, se refracta y genera una llama triple y a su vez diversos aspectos. Así es como en el Sanatana Dharma se ve a Dios, ¿verdad? Como un ser con muchas facetas, porque ustedes van a ver que cada uno de estos seres representa una actitud o una faceta de Dios en la existencia. Y aquí tenemos esta imagen basada en el Bhagavad Gita, donde Arjuna está recibiendo instrucción de Krishna, una encarnación de Vishnu, que vamos a ver. Entonces, Sat, Chit y Ananda, ser, conciencia y bienaventuranza, los rayos azul, dorado y rosa, esencia de todo lo que existe. Entonces, Brahma, muy importante entender la diferencia entre Brahman, que es el absoluto, y Brahma, ¿verdad? Que es el tercer aspecto, la llama rosa, que está representado por el A de la Vishnu sería la U, y Shiva sería la M de la Vamos con Sat. Dice Rubén Cedeño en Sanatana Dharma, la primera esencia de Ishvara o Dios, que es, y esto es Sat, como el Atman, el ser divino propio, el yo real, es una emanación de Dios. Su primera esencia también es ser y poder decir yo soy. Una vida sátvica, vamos a ver que es una vida centrada en el ser. Ahora sí que centrada en el centro. El centro de nuestra vida es el ser, y llevar una vida en equilibrio es una vida donde lo primero, lo más importante sea el ser, el reconocimiento de ese ser. Ramana Maharshi lo que hizo es que muy joven, tendría unos 15 años, decidió que quería vivir y quería
vivir reconociendo el ser. Y es así que se fue a una montaña y se puso allí a meditar. Se quedó nada más en unos calzoncillos y se quedó meditando hasta que llegó a viejo, y allí estuvo reconociendo ese ser. Todas sus enseñanzas tienen que ver con ese Sat y tienen que ver con Shiva, que es la llama azul. Entonces, esta vida es de perfecto equilibrio en conciencia del ser divino. Lo que sucede con el ser es que el ser es sin más, no requiere nada en absoluto. Por ejemplo, esta actividad que tenemos de estudio el día de hoy sería de chit o de conciencia, porque en realidad si nosotros trabajáramos solo el Sat, nos sentaríamos a meditar y solamente a reconocer el ser, sin más. Incluso diría Ramana Maharshi: solamente le hablo a los atrasaditos, a los que no entienden por radiación, porque el ser trabaja con radiación, es a los que les explico cosas, pero en realidad todos los demás que están conscientes del ser entienden por radiación. De hecho, así es como trabajan los Mahatmas, los maestros de sabiduría, con la pura radiación del ser. Ellos no necesitan palabras. Entonces, es allí justamente donde se cumple el yo soy sin más. Y aquí hay un decreto que podemos decretar. Dice: yo soy la armonía en mi propio ser. ¿Cómo es? Yo soy la armonía en mi propio ser. Y eso sería justamente vivir en Sat. Que nada te perturbe, que nada te distraiga, que puedas vivir tranquilo, en paz, en equilibrio, o en la llamada también armonía de tu propio ser. Entonces allí tenemos a Shiva, que es esta llama azul. Aquí en el centro tenemos a Vishnu, que sería la llama dorada, y a la izquierda tenemos a Brahma, que sería la llama rosa. Shiva sería Sat, Vishnu sería Chit, y Ananda sería Brahma. Entonces allí los tenemos, ¿verdad? Shiva, Vishnu y Brahma. El ser no es la percepción de la individualidad de la personalidad. Cuando decimos yo soy, no nos referimos al monito, nos referimos a algo superior. El real ser o el auténtico yo soy. Este solo se puede percibir cuando las limitaciones del cuerpo, los sentimientos y la mente cesan. O sea, cuando nosotros estamos imaginando quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, nuestro nombre, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra raza, nuestra religión y demás, somos imaginarios. No es el ser. El ser se encuentra superior a todo eso, siempre constante, siempre fluyendo, siempre manifestándose. Y allí es justamente la conciencia primaria, donde nosotros en realidad nos ponemos en contacto con la esencia pura de Dios o el ser. Sat es el Soham, o el sagrado verbo creador del yo soy. Y allí vamos a encontrar justamente que el Sat es el centro de la creación. Por eso es que los decretos en realidad tienen que tener de la mano con ello pensamientos, sentimientos y acciones cónsonas para eso. Esto es muy interesante para meditarlo. Tiene que ver con pagar el precio. Si tú estás queriendo hacer algo en tu vida positivo, constructivo, primero que nada tú debes de saber que esa idea puede ser que venga desde tu ser. Pero ¿cómo saber eso? Bueno, hay que investigar, ¿verdad? Para ahondar. ¿De dónde viene esa idea? Y si eso viene del ser, entonces tú, con todos tus 5 sentidos, con tu discernimiento y demás, entonces puedes decir: yo soy aquí, yo soy allí, yo soy esto, yo soy aquello. En dado caso, por supuesto, que eso es el ser manifestándose, muy bien. Pero ahora tienes que también ponerle mente y tú tienes que reconocer la verdad del ser. Dios o el ser es salud. Entonces, si tú quieres sanarte, debes de visualizar y reconocer aquí que la verdad para ti es la salud.
que la verdad parece ser es la salud. Si requieres provisión, reconocer que la verdad del ser es provisión y que allí se encuentra. Muy bien. Luego el sentimiento de ser salud, pues es sintiéndonos saludables. El sentimiento de prosperidad es justamente sintiendo todo ese caudal de abundancia y de provisión en nuestra vida. Muy bien, hasta aquí todo bien. Pero luego viene el hacer. Y es allí donde tradicionalmente las personas o que se han dedicado a estudios espirituales se quedan. Por eso en metafísica no somos espirituales. Porque si fuéramos espirituales no estaríamos aquí hablando, ¿verdad? Estaríamos flotando o algo así. En realidad tiene que ver con la acción, y esa acción es el saber ser, el saber compartir, el saber vivir todo esto, y tiene que ver con el precio que nosotros vamos a pagar. En realidad ese precio es muy sencillo que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, el de que se quiere sanar, que ya visualizó la salud, ya decretó la salud, ya se siente saludable. Es decir, ¿qué voy a poner de mí, de mi ser, de mi vida para pagar esto? Y tú puedes decir, pues voy a dedicarme a sonreír, porque Dios, yo sé que Dios es salud y yo soy saludable. ¿Y te la vives? Sonrisa, beso. Sonrisa, beso. ¿Puedes pagar con sonrisa, beso? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tú lo que estás buscando en tu vida es la salud. También esto tiene que ver mucho con los rayos. El rayo verde de la salud es el rayo verde de la alegría. Entonces, ese es un precio para vivir y para dar a cambio de esa sanación que tú estás buscando. Actuar como una persona que ya está sana. Entonces, respondiendo el origen de todo esto, ¿cómo viviría una persona en Satchitananda con conciencia del ser en la salud? Pues saludablemente. Pero también tendría que estar pagando el precio de la salud. Un día sí y al otro también. Espero hacerme entender con esto, porque es sencillo, pero al mismo tiempo tiene su ciencia y técnica, ¿verdad? El primer rayo azul, el Padre, se revela en el universo manifiesto como Shiva, que es la fuerza, la voluntad y el poder. Por supuesto, el rayo azul en todo su esplendor. Shiva sería la llama azul del cosmos, así como nosotros tenemos una llama triple, o nuestro ser interior tiene esa llama triple. Shiva es la llama triple y la llama azul de la llama triple del cosmos. Imagínense ese gran poder. Shiva y esta llama azul es para los más avanzados espiritualmente. Es tan tremendo, pues, que no solamente es que sea así, es que una persona que no tenga conciencia de eso no lo aguanta. Una persona no aguanta el caudal del ser, que por eso necesitamos que esto nos venga, digámoslo así, haya transformadores de la energía, ¿verdad? Sería conectarnos a la corriente de 220 que viene desde los cables de alta tensión a nuestra comunidad. Luego hay transformadores y esos transformadores ya la pasan a nuestra vivienda. Pero el ser es tremendo y por eso es como una corriente eléctrica, donde una persona que se quiera poner en contacto con eso, si no tiene la nobleza para asimilarlo, pues ahora sí que se va a electrocutar completitito. Entonces, para eso es que se requieren reductores, asimiladores de esa energía para que eso pueda llegar a más personas. Entonces, el ser o el yo soy o Atman es lo único que hay que hacer y que hay que buscar en la vida. Vivir en ese ser. Los menos adelantados, como ya vimos, necesitan todavía entenderle. Para eso están todos los estudios que se llevan a cabo para poder llegar a comprender en algún momento todo eso. Y para la realización del Sat o Atman es necesario el Vasanakshaya o la destrucción de los vórtices o creaciones mentales. Por eso el rayo azul es el que protege. ¿De qué te protege? Pues de ti mismo y de tus malas creaciones mentales, para que solamente te quedes en el reconocimiento del ser. Por eso
el arcángel Miguel, todos los seres del rayo azul trabajan en ese propósito, para reconocer la única presencia del ser, ¿verdad? Ramana Maharshi sería este reflejo de Shiva en el mundo. La M de la es de Shiva, es el primer rayo azul. El Ichicha o voluntad, deseo de hacer, asociado a Icha Shakti, ¿verdad? Es el tercero en manifestarse por ser el que absorbe el universo y lo lleva a la inmanifestación. Ahí lo tenemos a Shiva. Lo van a encontrar y vamos a estudiarlo a profundidad en futuras lecciones también, pero ya tenemos aquí la serpiente, ¿verdad? Que es su símbolo dentro de todo esto, y que tenemos el tridente, que es la llama triple cósmica, y tenemos también ciertas características que nos expresan esa naturaleza divina. Chit, ahora, la llama dorada cósmica. Chit es la conciencia del ser y de existir. Es darnos cuenta que somos y que tenemos el ser dentro, que es justamente el propósito de que exista enseñanza interna metafísica. Es inteligencia, sabiduría, es poder aprender todo lo que necesitamos aprender y vivirlo y entenderlo. Y esto es justamente lo que personificamos como el señor Vishnu, la segunda persona de la Trimurti o de los tres Mahadevas. Los tres Mahadevas o la Trimurti son Shiva, Vishnu y Brahma. Se percibe por medio de la mente, la inteligencia, que es el segundo rayo dorado del Hijo. Allí tienen a Vishnu, ¿verdad? Ya lo ven allí, me gusta muchísimo esta imagen siempre donde se le pone como un átomo de acción inteligente, porque tiene que ver justamente con la conciencia al hacer, al vivir, al entender, al mover la energía, y por supuesto que ahí tiene su poder para entenderlo más claro. Muy bien. No es conocer, sino tener la conciencia y el poder de activar su acción de forma perceptible. Metafísica no es juntar conocimientos, es aplicarlos para resolver y entonces vivir. Y entonces allí es donde veríamos justamente los pasos. Ya sé que yo soy salud, ya medité que yo soy salud, ya lo decreté, ya lo sentí. Ahora, ¿cuáles son los pasos para vivir saludable? Bueno, comer saludable, llevar una vida saludable, tener pensamientos saludables, conectarnos con cuestiones positivas, y uno tiene que establecer los pasos que nos van a llevar a hacer y a vivir esa vida saludable que nosotros necesitamos. Es vivir conciencia, ¿verdad? Es vivir en entendimiento de las leyes y principios de causa y efecto. Saber que todo nos va a llevar a algún sitio por leyes y por principios. Y eso es justamente de lo cual se trata, ¿verdad? De manifestar a Dios lo más inteligentemente posible. Dentro de todas estas enseñanzas, pues es maravilloso, ¿verdad? Nosotros podríamos un día, si nos lo proponemos, mover este lápiz con la mente y poder tomarnos esos 10, 20, 30, 40, 50 años. ¿Y que no es más fácil tomarlo con una mano y colocarlo donde se debe? Por supuesto que sí. O sea, es ilógico tratar de hacer cosas que ya están resueltas. Es ilógico buscar caminos que no nos llevan a algo útil, práctico, positivo en nuestra existencia. Entonces, allí está, ¿verdad? Los pasos y el entendimiento y el estudio nos deben de llevar a ver cada vez más acerca de esto. Vishnu es el segundo rayo dorado, ñaña o sabiduría, asociado al ñaña Shakti. Es el segundo en manifestarse, porque es el sostenedor del universo y el que insufla el espíritu o Atman en la materia. Entonces, allí lo tenemos. Nosotros todos los días necesitamos estudiar, comprender, vivir lógicamente, y es allí, ¿verdad?, donde Krishnamurti fue un reflejo de Vishnu, que allí lo tenemos con la caracola, que justamente es la que llama a vivir en el Dharma, a actuar. Esta caracola ocurre en el
Bhagavad Gita de un modo particular. Sería el llamado Om, sería esta caracola que llama a la guerra, y no tanto hablando de una cuestión bélica, sino que nos llama a actuar. Vishnu se le aparece a Arjuna. Arjuna es de una familia o de una tribu llamada los Pandits, o digámoslo así, los positivos, ¿verdad? Y por el otro lado están los dos son de la misma familia, pero unos quieren quedarse con el reino y otros quieren pues rebatirle el reino. Los que quieren sacarlos del reino pues son la otra familia, y del otro lado está Arjuna. Y Arjuna, digámoslo así, dice: ¿cómo voy a pelear con mi familia que me quiere sacar del territorio, que me quiere expulsar? Pues mejor se lo cedo. En eso se le aparece Vishnu y le dice: nada de eso. Tienes que luchar. Le dice incluso: no seas mariquita. Y le dice algo todavía más inteligente. Le dice: vas a vencer, pero tienes que enfrentar la batalla. Y entonces ese Bhagavad Gita, o esa pregunta, o ese titubear que presenta Arjuna, somos nosotros cuando sabemos que hay algo que tenemos que hacer y no lo hacemos por temor, o decidimos decir: ¿sabes qué? Pues no hago eso porque pues no pasa nada, o dejo de hacerlo y ya no pasa nada. ¿Quién me manda a estar aquí? ¿Quién me manda a hacer estas cosas? Y en realidad lo que le dice Vishnu es: haz lo que tienes que hacer, renuncia al fruto de la acción, pero te tengo que adelantar que vas a vencer. Entonces es muy tremendo la conciencia de Vishnu, porque tiene que ver con ese Dharma, es cumplir con nuestro Dharma. ¿Y qué si nadie te lo festeja? Si no hay nadie en la meta aplaudiéndote al final. Si estudias todo este curso y al final no pasa nada, y al final no te llega tu certificado, y al final nadie está para allí para apapacharte, para saludarte, para premiarte, ¿aún así seguirías haciendo lo que haces? ¿Aún así seguirías amando, queriendo, etcétera? O si no te pagan, vas a trabajar y te dejan de pagar, ¿seguirías trabajando? No, pues ahí sí dejaría de trabajar, ¿verdad? Porque pues para eso se trabaja. Pero esto tiene que ver, como ustedes saben, con cosas superiores. Tiene que ver con un sentido verdadero de la vida, y eso es lo que Chit es: conciencia. Es entendimiento pleno de las circunstancias, entendimiento pleno de Dios, entendimiento pleno de la renuncia de las cosas que no tienen sentido trabajar. Tener conciencia, podemos hacer este decreto que nos da Rubén Cedeño. Tener conciencia, conciencia de la fuerza del ser, es dirigir inteligentemente. Conciencia de la sabiduría del ser es saber. Conciencia del amor del ser es amar. Conciencia de la armonía del ser es armonizar. Conciencia de la salud del ser es sanar. Conciencia de la opulencia del ser es ser próspero. Conciencia de la misericordia del ser es ser perdonador. Muy bien. Dice al final: Sat mueve a tener conciencia, o Chit, que al actuar produce bienaventuranza. O sea, es el camino de vuelta. Qué interesante todo este decreto, ¿verdad? La situación es que lo que más le hace falta a la gente es conciencia. La razón por la cual ocurren dificultades en la vida es porque no tenemos conciencia de las cosas. La cuestión por la cual nos emproblemamos, le quitamos poder a todo eso, es porque no tenemos consciente todo eso. Una persona que triunfa en sus negocios es porque tiene conciencia de los negocios y por eso funcionan muy bien. Pero una persona que no tiene conciencia de los negocios es muy probable que genere mucho conflicto y mucha situación en los negocios. Entonces quiere decir que hay un ángulo ciego, quiere decir que hay
no ha brillado la luz y no se ha hecho la luz. Y es necesario ponerle luz a esos asuntos donde nos hace falta conciencia. Si nos hace falta prosperidad, leyendo este decreto hacia atrás, es que necesitamos conciencia de la opulencia. Si nos hace falta sanar, es que nos hace falta conciencia de la salud. Estudiar la salud, comprenderla. Si nos hace falta armonía, nos hace falta conciencia. Si nos hace falta saber, nos hace falta conciencia de sabiduría. Y así, por supuesto, con cada uno de estos puntos que vamos viendo. Y allí es donde uno tiene que, en realidad, trabajar el ser, trabajar con ese gran poder para que el ser, o sea, una persona que tiene el ser despierto, que ya vimos que es Narayana. Narayana tiene una particularidad, es Vishnu, pero actuando como Shiva, porque Narayana no se queda quieto. Narayana actúa, es Dios en acción. Shiva es el ser. Y esto quiere decir que una persona que se da cuenta que está en la miseria, actúa con conciencia para entrar o para activar la prosperidad y la opulencia. La realidad, como diría Sir Francis Bacon, es que locura o las personas locas son aquellas que piensan vivir igual, pensar igual, hablar igual, sentir igual y producir resultados distintos. Y eso es muy valioso aprenderlo. Cuando uno no esté bien, no esté manifestando esto y uno se sienta que todo está bien, ahí sí, me perdonan, pero uno está al borde de la locura. Porque si uno observara todo esto, tendría que decir, su propio ser le tiene que impulsar a levantarse, a ponerse bien, a salir adelante y todo esto. Pero para eso se requiere pues esta honestidad, de verdad se requiere observar y tener claridad sobre todo esto. Espero hacerme entender. Y aquí lo tienen, ¿verdad? Brahma, Vishnu y Shiva. La llama triple activa dentro de cada uno de nosotros. Y ahora pasamos a Ananda. Ananda es el bienestar, bienaventurado, esencia de Dios o Ishvara. Qué interesante que Jesús usara en las bienaventuranzas la bienaventuranza o Ananda. Por supuesto que Jesús, ustedes recordarán que se fue a los Himalayas en los años perdidos y se puso allí a estudiar el Sanatana Dharma. Todo esto él lo estudió allí. Entonces, la realidad es que Ananda, bienaventuranza, es lo que Jesús ofrecía y reconocía que se podía producir con base a 8 prácticas en la vida, 8 prácticas dentro de la vivencia interior, ¿verdad? Entonces, bienaventurados los mansos, decía, porque ellos recibirán la tierra. Los mansos ya hemos visto que son aquella mentalidad de renuncia, ¿verdad? Es una mente, digámoslo así, conectada con el presente, que renuncia a todo lo que no es real dentro de todo eso y que conecta. Y allí está, ¿verdad? Es la esencia de Dios o Ishvara. Vivir en Ananda da bienaventuranza, vivir con Dios en acción da bienestar interior. Ananda es lo que hace que el bien, la dicha, siempre sea la voluntad de Dios. O sea, que todo lo bueno nos conecte con ello y eso es la llamada llama rosa. Los problemas, la infelicidad, el sufrimiento no son la voluntad de Dios, ni para ti ni para nadie, porque no existen para Él, no son su esencia. Por eso se puede decretar su desaparición negándolos y diciéndoles, Neti, te quito poder, porque Dios es bienaventuranza, es Ananda. Entonces a todo lo negativo hay que decirle, le quito poder. Y allí está, ¿verdad? Nosotros no debemos de aceptar ninguna situación que no nos traiga bienestar porque eso nos quita nuestra felicidad, nos hace sufrir y eso es justamente
lo que nosotros tenemos que vivir a Dios como bienestar. Obviamente ya hemos hablado de que hay que pagar el precio y vivir en ese ser, saber ser, y eso es parte de todo este propósito. Y aquí está la tercer llama rosa del amor divino que se personifica en Brahma. Paramahansa Yogananda sería el reflejo de esta bienaventuranza. El tercer rayo rosa, Kriya, actividad o amor asociado al Kriya Shakti. Es el primero en manifestarse porque es el creador del universo o la materia. Aquí tienen otra imagen de Brahma que lo ponen, por supuesto, dando toda esa bienaventuranza, todo ese bienestar, y es esa llama triple cósmica. Podemos hacer este decreto de reconocimiento a la Trimurti, a los tres grandes seres que son la llama triple cósmica, y decirles: Trimurti Om. Saludo a los tres Mahadevas, Shiva, Vishnu y Brahman. Trimurti sagrada que vibra en el cosmos y llevo en mi corazón por siempre santificada. Es allí, como es adentro, es afuera. Si nosotros tenemos esa devoción por el ser interior, entonces también tendremos esta devoción por esta Trimurti. Es trino en sí mismo, los tres son creadores, preservadores y consumidores, ¿verdad? Esto es lo que estábamos hablando, donde Shiva tiene un aspecto como él mismo es, otro como Vishnu y otro como Brahma. O sea, ellos también se multiplican 3 por 3, y entonces Vishnu también tiene aspectos de Shiva y de Brahma, y Brahma también tiene aspectos de Shiva y de Vishnu. Entonces, con base en esto se han creado también grupos específicos que solamente creen en Shiva o creen que Shiva es el mejor, otros que creen que Vishnu es el mejor y otros que creen que Brahma es el mejor. Y aquí viene esta distinción, ¿verdad? Brahman quiere decir el absoluto y Brahma el tercer aspecto. Muy importante aquí el acento en la última A para reconocer a Brahma. Entonces vamos a ver que cuando se produce el universo, se producen también los tres estados de la materia. Sattva, ¿recuerdan lo que es Sat? Ser, que es el estado de armonía y equilibrio. Rajas, movimiento, y Tamas, inercia. Vamos a ver que justamente cuando la Madre Divina, digámoslo así, tiene la creación, tendríamos que ver que cada uno de estos estados pues tiene que ver con cada uno de los estados. La Madre Divina Cósmica es conocida como Saguna Matri, o Reina y Madre de los Gunas. A través de ella, meditando en su presencia, invocándola, se puede lograr el dominio de los gunas. O sea, esto quiere decir que toda nuestra vida tiene 3 facetas. Y de hecho nosotros somos de una de las 3 facetas. Por un lado está Sattva, discúlpenme, está Tamas, el adormecimiento, la inercia, quedarse así como está. Incluso esa gente que vive bien pero ya quiere quedarse así como está tamásica. Por el otro lado está rajas, ¿verdad? En México las rajas son chiles. Entonces es fácil aprender rajas porque cuando comes chile te pones hiperactivo, ¿verdad? Dicen, parece que le pusieron un chile por ahí. O le vamos a dar de comer chile, justamente ¿para qué? Para que se active. Y es toda esa gente hiperactiva, que no descansa, que anda del tingo al tango, que anda de arriba para abajo, que son hiperactivos, duermen muy poquito y ya están todos pilas, y haciendo. Van manejando y hablando por teléfono y resolviendo cosas en su teléfono al mismo tiempo. O sea, es el otro polo. Y en el centro está Sattva, el equilibrio entre tamas y rajas. Tamas, ahora sí que no nos va a llevar a ningún lado positivo. Una persona tamásica en realidad está en lo inmanifiesto, ¿verdad? No se está manifestando, es Dios en potencia, pero allí es donde no puede ser eso posible en este mundo. Nosotros vinimos al mundo de Ishvara, que es Dios manifestado. Y como tal vinimos a manifestar a Dios. Y en Tamas no se logra. Por el otro lado está Rajas. Es
que todo estudiante de metafísica necesita trabajar rajas. Todo estudiante de metafísica tiene que ser rajas y no quedarse en tamas, ¿verdad? Para poder después llegar a ser sádvico, equilibrado, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo adorne, ¿verdad? Esta actitud de manifestación, pero también en renuncia, diríamos de un descanso en actividad y una actividad en descanso, de una calma activa y de una actitud también activamente calmada. Es una actitud de equilibrio perfecto donde todo esto se combina y podemos ver, ¿verdad? Sattva nos va a llevar, de acuerdo a esta gráfica, a la felicidad, a la sabiduría, al autocontrol, a la concentración, a la compasión y a la gratitud. Rajas representa la energía, el deseo, la excitación, el entusiasmo, el miedo. Por el otro lado, ser un workaholic o una persona que vive trabajando, también allí en muchas de las ocasiones eso es el egotismo, la ambición, y son solamente pues individualistas. Y por el otro, bueno, este es rajas, y por el otro lado está tamas, ¿verdad? Que es vivir en la ilusión de sueños, ¿verdad? De propósitos, imaginar muchas cosas pero no hacer nada. Allí está la envidia, la confusión, el apego, la pesadumbre, la huevonada para acabar pronto. Entonces vemos que los dos polos de rajas y tamas tienen su asunto. Es mejor ser rajásico, pero el objetivo del trabajar con el ser, con la llama triple, con todo esto, tiene que ver con la enseñanza. Entonces, sattva, ¿verdad? El equilibrio, el balance, la armonía, el positivismo, la paz, la claridad, la luz, la creatividad, la apertura, la inteligencia. Rajas es el movimiento, la actividad, la energía, igualmente la excitación, la ansiedad y el egoísmo. Y tamas, la inercia, inactividad, la apatía, el retraso, vivir en la ilusión, la depresión y la ignorancia. Entonces, allí los tenemos completamente, ¿verdad? Sattva es la inmutabilidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Es justamente esta pregunta que hacíamos en Sanatana Dharma previamente, donde decíamos, ¿cómo vivirías en un estado donde se te cumpliera lo que tanto añoras, por un lado? Y luego, ¿cómo vivirías en un estado donde nada se te diera porque no habría nada que hacer, ¿verdad? Y entonces el estado de equilibrio sería cómo vivir juntando esos dos aspectos, ¿verdad? En una búsqueda de manifestación, pero siempre renunciando, sabiendo que todo eso, y se haga lo que se haga, pues se vive en ese estado de renuncia. Es la conciencia perfecta de Atman, Ishvara y Parabrahman, a igual distancia del par de opuestos de las polaridades. Después de ser tamásico, porque primero se comienza siendo tamásico, eso es todo. Una persona que veas que está muy adormecida y demás, es tamásica, pues. Puede que le tome ciertas vidas, a nosotros nos ha tomado ciertas vidas tamásicas, poder después llegar y romper esa inercia y entonces pasar a rajas. Para después el objetivo es lograr el equilibrio, la perfecta armonía. Un maestro espiritual que no se perturba ni por el bien ni por el mal es sádvico. Rajas, ¿verdad? Ishvara o Saguna Brahman, esto ya lo vimos. Se necesita para sostener una empresa, un grupo, un colegio, un gobierno. Necesitamos estar en rajas todo el tiempo. Los activistas, hacedores y emprendedores son rajásicos. Estar en oposición a las personas tamásicas. Y allí tenemos, ¿verdad? Tamas es la inercia, allí se halla la materia, estancamiento, lentitud y atraso y retroceso en muchas ocasiones. Hay que mover la energía para que pueda haber evolución y allí está la provisión, el aprendizaje, el dinero, la salud. Y lo mejor para salir de un estado tamásico es activar rajas o el rayo azul. Y allí tenemos la actividad de los gunas, ¿verdad? Brahma perturba a tamas, la inercia para que prevalezca rajas, el movimiento. Luego de esto, Brahma hace emanar el principio Mahat Buddhi, que produce sattva, la armonía o equilibrio entre rajas y tamas.
tamas. O sea, primero está tamas, se rompe con rajas y luego se busca el equilibrio de esas dos cuestiones. Entonces allí es donde tenemos nosotros que darnos cuenta, número uno, de la falta de Brahma, la falta de bienestar, la falta de la llama rosa en nuestra vida, para que ahora nos demos cuenta de la necesidad de Vishnu que tenemos, la necesidad de conciencia en ese respecto, para después hacer que prevalezca el ser o Shiva en esa cuestión. Entonces, hemos visto a lo largo de esta actividad, pues, esta conciencia del Satchitarana, esta conciencia del ser que produce bienaventuranza, esta llama triple cósmica de los Trimurtis, de los tres gunas, que en realidad pues van de la mano con ello. Entonces, ahí está, ¿verdad? Por eso la pregunta mágica de esta semana es describir los pasos para afrontar una situación utilizando la Trimurti, los tres gunas y las enseñanzas del Sanatana Dharma. Cada uno de ustedes pues tendrá una forma de afrontar como pasos para afrontar una situación de acuerdo a su sentido común, a su discernimiento, a lo que van aprendiendo. Y muy importante, cuando hablábamos de los trigunas o de las tres estados de la materia, nosotros tenemos que saber que somos de un guna que prevalece en nosotros. Entonces, ¿cómo afronta una persona rajásica las situaciones? No es la mismo que va a ser una persona tamásica. Entonces, también eso influye en la respuesta de esta actividad del día de hoy, cuyo objetivo pues es manifestar esa conciencia activa en todo lo que hacemos. Y bueno, con base en esto, me queda todo esto pues más clarito para que nosotros podamos trabajarlo. No hay que checar alguna otra cosa. Si hay preguntas, es el momento para colocarlas, si se encuentran por allí. Si no, continuamos y con eso cerraríamos la transmisión del día de hoy, donde espero que puedan haberlo aprovechado, que les sea de utilidad para seguir en conexión para próximas sesiones. Yo les mando un gran saludo y deseo que se encuentren muy bien y nos saludamos a la próxima emisión. Muchas gracias.